En el programa de hoy, advertencias sobre el camino sinodal alemán. Tres sacerdotes conocidos hacen una grave advertencia sobre el camino sinodal alemán. Bueno, pues estos tres sacerdotes conocidos criticaron el camino sinodal alemán en el programa Perspectiva Católica del canal EWTN. Ellos son Fray Nelson Medina, el padre Javier Olivera Rabasi y el padre Santiago Martín. El camino sinodal comenzó en 2019 y ha sido organizado por el Comité Central de los Católicos Alemanes y la Conferencia Episcopal Alemana. En marzo de este año aprobó medidas para incorporar la ideología de género en la enseñanza católica y otras reformas. Más de 100 obispos han firmado una carta advirtiendo que el camino sinodal podría conducir al cisma. El camino sinodal ha optado por mundanizar a la Iglesia. En el programa Perspectiva Católica del 13 de abril, Fray Nelson Medina habló sobre el camino sinodal alemán y su relación con el tema Iglesia-Mundo. Según él, el camino sinodal intentó resolver este tema trayendo más mundo a la Iglesia en lugar de llevar más evangelio al mundo. Y yo diría que el macro contexto de toda esta situación es el tema iglesia-mundo, iglesia-mundo. Y ese tema iglesia-mundo es el que el camino sinodal alemán ha querido, entre comillas, resolver. Pero lo ha querido resolver no llevando más evangelio al mundo, sino trayendo más mundo a la iglesia. Esto resultó en una especie de nueva iglesia que ya no tiene la capacidad de impactar al mundo con la novedad del Evangelio. Fray Nelson Medina también dijo que no es necesaria una nueva iglesia y que el camino sinodal tomó el camino equivocado al mundanizar la iglesia en lugar de evangelizar al mundo. Por su parte, el padre Javier Olivera Rabasi criticó que los miembros del camino sinodal crean que deben acomodarse a las cosas del mundo y habló sobre la teología desde abajo o del pueblo. También cuestionó que hay funcionarios eclesiásticos que no tienen la fe del catecismo. Al parecer, la herencia de Martín Lutero, ese fraile agustino apóstata, ¿no?, que destruyó el orden social de la cristiandad allá por el siglo XVI, si alguno quiso decir que era un testigo del Evangelio o lo que fuera, ya subsistía. Esto no es de hace 3 años. Ahora que salió todas las conclusiones de este sínodo alemán, me acordaba que el año pasado mismo había hecho un video sobre a dónde nos llevaba todo esto. Y no hacía falta ser profeta, hacía falta simplemente ver en las causas, como Santo Tomás de Aquino dice, para darse cuenta que esto llevaba una deriva tremenda. Si uno se pone a ver incluso la teología alemana del siglo XX, la teología modernista / progresista, que engendró consecuencias nefastas para la Iglesia, entre otros el famoso cristianismo anónimo de Rahner o después la llamada teología latinoamericana de la liberación, que ni es teología, ni es latinoamericana, ni libera, procede en gran parte de esta deriva alemana, ¿no?, de estos países que, separándose de lo que la doctrina católica dice, estamos hablando de la doctrina católica del catecismo de ahora, funciona en contrario. O sea, por eso no era raro que esto terminara así. Tenía que terminar así. La consecuencia lógica era que iban a terminar fuera del planteo de la Iglesia. Por eso aún varios obispos alemanes se han declarado en contra de lo que Santa Sede ha marcado en los últimos años. Una grave advertencia. El padre Santiago Martín denunció que el sínodo alemán es pernicioso para la Iglesia Católica y que el problema es universal. También señaló que el camino sinodal alemán considera que las cosas son verdad en función de lo que opine la mayoría y criticó que el sínodo está formado por una élite ideologizada. El padre Olivera coincidió en que el problema no está solo en el camino sinodal alemán, sino en toda la Iglesia, y que limitar el problema a Alemania es no entender la crisis gigantesca de la Iglesia. Cuando Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de la ciudad de Wittenberg, en un primer momento,
cuando hace eso, él no tiene la intención de separarse de la Iglesia Católica. Él busca en ese momento la reforma de la Iglesia Católica y busca corregir algo que, visto desde nuestra perspectiva, efectivamente era erróneo. No era erróneo, no es erróneo la existencia de las indulgencias, sobre todo recordemos que después del Concilio Vaticano II la única indulgencia que existe es la indulgencia plenaria. Pero era erróneo la comercialización. Eso ha sido utilizado, los abusos por parte del clero han sido utilizados como una excusa para empezar el sínodo alemán. Lutero inicia su plan de reforma protestando contra unos abusos. Ahora no hay ningún abuso. No tiene nada que ver el sínodo alemán con los abusos contra los menores. Esa es una excusa. Que tiene que ver los abusos contra los menores, por ejemplo, con el hecho de que se puedan bendecir las parejas homosexuales, que tiene que ver los abusos contra menores con el hecho de que los laicos puedan bautizar, o que las mujeres puedan ser sacerdotisas. Es que son cosas que no tienen nada que ver. Podría decirse, como se ha hecho en otros países, en Estados Unidos, que si los obispos no han sido capaces de poner freno a esos abusos de pederastia, debería de encomendarse en ese tema la investigación, por ejemplo, a personas ajenas a la jerarquía. En Estados Unidos se han contratado los servicios de policías o de ex policías experimentados en el tema. Bueno, ¿usted cree que los obispos han actuado con corporativismo para proteger a su clero? Cosa que en muchos casos así ha sido. Pues oiga, ponga usted esa investigación en manos de laicos competentes. Pero es que eso no se ha hecho y eso no tiene nada que ver con las cosas que ha aprobado el sínodo alemán. Esto es muchísimo peor, sin comparación ninguna con lo que empezó haciendo Lutero. Un experto en historia denunció que hay gente que está complotando desde dentro de la Iglesia y que son el enemigo que está diseminando cizaña en el trigo. Reiner Solmedina habló sobre la ideología de género y sus estragos en el camino sinodal, y cómo los participantes se muestran contrarios a la antropología cristiana. También habló sobre cómo la palabra misericordia ha sido manipulada y deformada hasta convertirse en un permiso para el pecado. Sacerdotes advierten sobre el camino sinodal alemán. Y hasta aquí, queridos amigos, este corte informativo con lo más relevante de las noticias con enfoque católico. Muchas gracias por el favor de su atención y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen muy buena noche, que Dios bendiga su descanso y nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias. Hasta pronto.